España es tierra de nuestros abuelos. ¡Nos vais a deber hasta el día del juicio final! ¡Allahu Akbar! Gracias. En otoño de 1934, el presidente de la Generalidad, Luis Companys, se llamaba entonces, se despertó de mal humor. El mal humor es un estado habitual en los nacionalistas. Miró a su alrededor, vio a su esposa que intentaba seguir durmiendo. «Mercè», le dijo, «estic de mal humor, estoy de mal humor». La mujer... Las señoras de los nacionalistas suelen ser, no están de mal humor, están lo siguiente. Usted lo habrá podido ver estos días en los telediarios. De modo que Companys se alejó de su señora, se acercó al balcón de la Generalidad, abrió ese balcón, miró para abajo y dijo, «Ya soc aquí». Bueno, no, eso lo dijo otro nacionalista, un nacionalista bueno, un nacionalista moderado. Bueno, lo dijo otro nacionalista. Companys dijo, mira, estoy de mal humor, voy a declarar la independencia de Cataluña. El señor Rajoy, que había entonces, que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, la verdad, lo que hizo fue mandar los soldados a la Generalidad. Dispararon unos cuantos tiros en la plaza de San Jaime, detuvieron a Companys y a unos cuantos más, les metieron en un barco, les hicieron un consejo de guerra. Y se acabó la independencia de Cataluña. Al cabo de unos meses... llegó la izquierda y soltó a todos los detenidos, a todos los que habían proclamado la independencia, pero bueno, son cosas que suceden en la historia de España con relativa frecuencia. En otoño de 2015, dentro de muy pocos meses, dentro de 8 meses, el señor Artur Mas se despertará un día, mirará a su alrededor, «Helena», dirá, «estic de mal humor», se alejará de su esposa, aunque esté de mal humor, se acercará al balcón de la Generalidad, lo abrirá y declarará la independencia de Cataluña. La va a declarar el 28 de septiembre, al día siguiente de las elecciones autonómicas en Cataluña. 4 opciones, vamos a hacer un test, le propongo un test. 4 opciones. Opción 1, después de esa declaración de independencia, el señor Rajoy manda a los soldados, detiene a Mas, detiene a Junqueras y a los 40 ladrones y forma un juicio y los condena y los mete en la cárcel. Opción 2. Esa noche el señor Rajoy aparece en el telediario y habla de la economía y de los círculos virtuosos. Opción 3. El señor Rajoy esa noche aparece en el telediario y dice que va a reformar la ley del aborto. Opción 4. El señor Rajoy esa noche vuelve a aparecer en el telediario y dice que va a detener a todos los etarras que acaba de soltar. ¿Qué cree usted que va a hacer el gobierno de la nación, el señor Rajoy, el gobierno de Mariano Rajoy, cuando el 28 de septiembre... desde la Generalidad se declare la independencia de Cataluña? ¿Qué va a hacer? Buenas noches, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a las personas que esta noche nos acompañan en la sede de Hazte Oír en Madrid, en esta nueva edición de las tertulias de Hazte Oír, en la que un grupo de personas, yo creo que muy interesantes, nos van a ayudar a reflexionar sobre lo que va a suceder en Cataluña, sobre lo que va a hacer
las previsiones, lo que previsiblemente hará el gobierno catalán, el gobierno regional, permítanme utilizar esta vieja palabra, catalán, lo que debe hacer, puede hacer, no hace el gobierno de Mariano Rajoy. A lo largo de... Estaremos aquí hasta las 8:30 y en esta transmisión ustedes pueden enviar sus mensajes a través del chat que están viendo justo debajo de esta imagen que ven ahora. Paso a presentarles a las personas que han tenido la amabilidad, la gentileza esta noche de acompañarnos. Don Alex Rosal, compañero, periodista y editor y muchísimas cosas, y catalán. Buenas noches. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por venir, señor Rosal. Don Fernando Paz, que no es la primera vez que nos acompaña, vicesecretario de organización de Vox, historiador y muchas cosas más. Buenas noches. Pues muy buenas noches, un placer. Y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos también con nosotros a un representante de una asociación muy activa, sobre todo, bueno, es una asociación muy joven, pero que a pesar del poco tiempo que lleva funcionando, ha demostrado una capacidad de convocatoria sorprendente, movilizando a los ciudadanos catalanes contra el intento de enfrentarnos unos a otros. La asociación independiente de los partidos políticos se llama Sociedad Civil Catalana y su representante y la persona que nos acompaña esta noche es Laura Fábregas. Buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente. Es la primera vez que nos acompaña también un miembro de Ciudadanos. En Acteoiri, en estas tertulias, al principio no traíamos nunca partidos políticos, no sé si es que nos asustaba o algo, hemos ido perdiendo el miedo y el pudor y van apareciendo partidos políticos, por lo menos aquellos partidos políticos con los que tenemos una cierta simpatía. Don Sergio Bravezo pertenece a la Junta Directiva de Ciudadanos en Madrid. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias a vosotros, a pesar del gobierno. A pesar del gobierno, efectivamente. Y nos acompaña un maestro en el caso nuestro de los periodistas, y del que se pueden decir muchas cosas, y hay una cosa que yo, documentándome para la tertulia de hoy, he descubierto, yo no lo sabía, y es que don Ramón Pi, que es la persona a la que les quiero presentar ahora, es el auténtico germen de las tertulias políticas en nuestro país, que es un género que está ahora muy de moda y que él fue el que abrió brecha, nada menos que en la cadena SER. Todos tenemos un pasado, don Ramón, buenas noches. Sí, pero yo creía, buenas noches, yo creía que buceando habías descubierto uno de mis timbres de gloria. ¿Cuál de ellos? Es ser autor, junto con un prestigioso profesor de filosofía, de un curso superior de MUS. Pero en fin. Ha sido un error de documentación que subsanaremos inmediatamente. Por cierto, queremos recatalogarlo, el curso superior. Bienvenido, muchas gracias, don Ramón. Ustedes a medida que avance el programa les vamos a ir facilitando más información sobre las personas que nos acompañan, sobre los libros que han escrito, sobre los blogs que escriben, las páginas web en las que pueden encontrarlos, sobre sus cuentas de Twitter. Me gustaría empezar preguntándoles, en esta mesa todos somos catalanes menos una persona, nos ha parecido que había que traer algún indígena, en este caso indígena madrileño, que es don Fernando Paz, el resto somos catalanes con permiso, a pesar del gobierno, y me gustaría empezar preguntándoles, yo sí creo que el 28 de septiembre Mas va a salir al balcón de la Generalidad a proclamar la independencia. Laura, ¿tú crees que va a suceder eso? Yo personalmente quiero pensar que no, que Mas no va a salir al balcón de la Generalidad y va a proclamar la independencia. Yo he leído el borrador de hoja de ruta que corre, es un borrador de la hoja de ruta porque no hay ni hoja de ruta y de hecho no se ponen de acuerdo ni en qué declarar. Ni mucho menos van a declarar la independencia unilateral porque saben que ni España lo va a aceptar, pero tampoco lo va a aceptar la comunidad internacional. Europa no va a permitir una declaración unilateral que significará salir de los tratados y eso el presidente Mas tampoco lo quiere. Alex, ¿estás de acuerdo? Pues yo la verdad es que no lo sé si Mas va a seguir con esta falsa ruta de llevar a Cataluña al precipicio y ya definitivamente estar en el barranco, ¿no? Yo creo que todavía los políticos nacionalistas están testando la realidad, ¿no? Es muy curioso cómo hace apenas
15 días o 3 semanas aparecía publicado una encuesta de una institución oficial de la Generalitat, en donde se ponía de manifiesto que todavía hoy la mayoría de los catalanes no quieren la independencia, lo cual eso es un verdadero milagro. Después de llevar meses y meses con un verdadero bombardeo mediático por aire, tierra y mar, con las cadenas públicas volcadas a proponer a la ciudadanía la independencia, forzando a los medios privados con subvenciones y con otro tipo de chantajes económicos y morales a que se vuelquen en ese barco. Incluso los ayuntamientos, ahora lo hemos visto en Barcelona, cómo ha invertido una considerable cantidad de dinero para vestir un edificio emblemático del Paseo de Gracia, también a favor de la independencia, ¿no? Con el impuesto de todos los, en este caso, de los barceloneses, ¿no? O sea que, a pesar de todo este bombardeo mediático, todavía la mayoría de los catalanes estén en contra de la independencia. Yo creo que para los nacionalistas es algo preocupante. Piensa usted que hace poco un periodista me decía, el problema de lo que está pasando es que hay partido, pero hasta ahora una parte o un equipo que tenía que jugar este partido no se ha presentado, que somos justamente todos los catalanes que no creemos en esta falsa ruta y en esta verdadera locura que proponen los nacionalistas. Hasta ahora no hemos estado presentes en la opinión pública, en la sociedad, hemos tenido miedo, hemos estado escondidos, hemos estado de alguna manera atemorizados. Ahora sí que empezamos a jugar ese partido, ahora sí que hemos salido a la cancha, quizás no tenemos todos los efectivos suficientes, el caso de Sociedad Civil Catalana es un motivo de esperanza. Hoy se presentaba en Barcelona, en el Círculo Ecuestre, Empresaris per Catalunya, un grupo importante de empresarios que dicen no a la independencia. Bueno, es un motivo de esperanza. Te veo muy optimista, Alex. Don Ramón Pi, ¿usted comparte optimismo o mi pesimismo? Yo comparto con Alex mi ignorancia de lo que vaya a hacer Artur Mas. No sé lo que hará, no lo sé. Tengo mis dudas de que lo sepa él. Sí, es que seguramente él todavía no tiene una decisión tomada sobre esto, ¿no? Ya veremos qué haremos, ¿no? Porque de hecho, cada vez que ha tomado una decisión esperando un resultado, el resultado ha sido otro. El más resonante de todos fueron las elecciones que convocó sin ninguna necesidad, aspirando a la mayoría absoluta, y le sirvió para perder 12 diputados autonómicos. O sea que yo no sé lo que hará Artur Mas. Tengo mis dudas de que nadie, ni él, ni Esquerra Republicana, ni ningún otro partido separatista, repita la machada del señor Companys. Tengo mis dudas. Lo que sí creo es que todo va a depender mucho del resultado de las elecciones locales de esta primavera y de lo que pase también en el conjunto de España, porque los catalanes, los dirigentes políticos de Cataluña, saben mejor que nadie que o sigue llegando dinero de esto que llaman Madrid o tienen que cerrar la tienda. Eso lo saben mejor que nadie. Y por lo tanto, eso de proclamar la independencia en estas condiciones de penuria, hombre, locuras saben hacer, ya nos lo han demostrado. Pero una locura tan bestia y tan suicida como esta, tengo mis dudas. Yo creo que no va a pasar esto. Bueno, es verdad, es muy complicado tratar de hacer algún pronóstico con gente que no se mueve en parámetros racionales. Pueden salir por cualquier lado, ¿no? Ya hace 90 años Unamuno llamaba a Macià tontiloco, ¿no? Es bastante aplicable a la situación actual. Lo que sucede es que hay un problema político añadido, porque es verdad que las encuestas del CIS, incluso, vamos, del CIS no, las encuestas demoscópicas y sociológicas que elabora la propia Generalidad están dando una ligera mayoría en favor de aquellos que están por la unidad nacional.
pero el truco que va a emplear más, porque yo estoy convencido que lo va a emplear, va a ser el de la mayoría parlamentaria. Es decir, si vamos a un referéndum, probablemente gane el no, y yo creo que con una relativa holgura, pero a la hora de construir una mayoría parlamentaria es evidente que los partidos nacionalistas e independentistas van a ganar de calle en el Parlamento catalán, y eso les va a permitir presentarse de una manera legitimada ante la opinión pública para ir a eso que llaman, no sé muy bien por qué, la vía kosovar, cuando se debería llamar la vía Companys, efectivamente, porque es lo que hicieron ya en 1934. Cometemos a veces un error cuando examinamos estas cosas desde la vía racional, ¿no? Es evidente que hay que hacerlo porque nosotros somos personas aproximadamente racionales, pero los nacionalistas no lo son. Debemos entender que no son una fuerza política como cualquier otra, que es gente que profesa una cosa que se llama religión política y que se mueve por cosas que no siempre se ajustan a esos parámetros racionales. En el caso que nos ocupa, más puede ser una persona, en fin, homologable quizá en otros momentos a gente razonable, pero está rodeada y está impulsada y empujada por Esquerra Republicana de Cataluña, que es una formación perfectamente dispuesta a cometer cualquier género de disparate. Con lo cual, los análisis racionales yo creo que quiebran un poco. Si más ha convocado unas elecciones cuya campaña electoral va a empezar el 11 de septiembre, significativamente, que va a culminar el 27 en las elecciones, que le va a procurar una mayoría parlamentaria muy clara, muy holgada, considero como un escenario muy posible una proclamación unilateral de independencia o algo muy parecido el día 28. Sergio. Pues como decía Bismarck, el pueblo español es un pueblo, es el pueblo más potente, porque ha intentado destruirse durante siglos y no ha podido. Ese es el mayor ejemplo. Respondiendo a la pregunta, pues, a ver, enfrente está Ciudadanos, hay otros partidos que van a intentar parar esta soberanía por parte del, o este intento de soberanía, de independencia, etc. Pero a la respuesta concreta, no lo saben ellos. Ese es el mayor problema. No lo saben ni ellos. No saben quién es su socio. Pero los ejemplos más claros son que Cataluña ahora tiene más de 60.000 millones de deuda. Para que nos hagamos una idea, las pensiones de un año entero en España son 23.000 millones. O sea, imaginémonos el dinero que están tirando. 2.000 millones en intereses. Solo en intereses. Es la tercera partida más potente de los presupuestos de la Generalitat, cosa que a uno le hace sorprender que en eso se estén gastando el dinero, simplemente en pagar intereses, en no solucionar los problemas de la gente, porque se siguen cerrando centros hospitalarios, se siguen cerrando colegios. Bueno, la situación en Cataluña es crítica, es muy crítica, porque los servicios sociales básicos, desde justicia, sanidad, educación, se están viendo mermados. Es que es algo indignante, la verdad. A base de, luego también, otro de los puntos importantes, el respeto al derecho que tienen. Un nuevo país, como quieren hacer ellos, o quieren construir, ¿cómo se va a basar rompiendo ya la ley? Es que eso no puede suceder. Porque ya estás dando un síntoma, ya estás dando una razón para que tú siempre estés en duda. Básicamente. Y luego, la independencia, bueno, pues han hecho ese gesto totalitario de querer ir a votar en unas urnas de cartón, pues si querían la independencia, sí o no. 7 millones de habitantes que hay en Cataluña solo fueron a votar 2,5. Resulta que casi 4 millones y medio de personas pues no les importa absolutamente nada el tema de la independencia. Y yo deduzco, pues si no les importa es porque quieren seguir siendo españoles, porque se sienten a gusto en el conjunto de España. Díganme una cosa, y por favor siéntanse libres para intervenir, no es preciso que esperen a que yo formule preguntas, pero sí me gustaría dejar sobre la mesa el tema del gobierno de Mariano Rajoy, que parece que lo que quiere es dejar pasar el tiempo, a ver si la cosa se enfría, a ver si a esto se les olvida, si les pasa algo, se les rompe una pierna por el camino o algo, y me dejan en paz con lo de la independencia de Cataluña. ¿Cómo valoran ustedes
el papel que está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy en el asunto de Cataluña? Pues déjame porque estoy absolutamente indignado con este Partido Popular, este partido que está en el gobierno, porque su medida estrella es el inmovilismo. Esa es su medida estrella. Ya pasé, bueno, pues voy a dar un ejemplo, claro, que lo tenemos aquí en la ciudad de Madrid. La polución de estas últimas semanas ha sido una de las más altas de hace años. Yo mismo fui a preguntar cuál era la medida estrella del Ayuntamiento de Madrid para acabar con la polución, que es que estábamos por encima de la polución que es, bueno, pues permitida por la normativa europea. Bueno, pues no me supieron contestar. Es que no tenían su medida estrella fue esperar a que lloviera. Bueno, pues el inmovilismo le salió bien. En este caso llovió y ha bajado otra vez la polución. Bueno, y una cosa, yo no tildaría, por eso no utilizaría la palabra inmovilismo, porque creo que también es caer en la trampa del nacionalismo, que para valorar la postura del gobierno de Mariano Rajoy hablan de inmovilismo. El señor Rajoy también lo que hace es respetar la ley. Si eso es inmovilismo, lo dicen los que están en contra de que se respete la ley. Simplemente quería hacer este matiz de no utilizar esta palabra en todos los aspectos. Yo personalmente, bueno, hablando personalmente no, como parte de sociedad civil catalana, somos un grupo de gente de muchas sensibilidades políticas distintas. Algunos ven en la obra de Rajoy prudencia y están de acuerdo, y otros piensan que, por ejemplo, con el denominado proceso participativo tendría que haber actuado de forma mucho más beligerante. Pero sí que simplemente entraría que a veces lo que hace es ceñirse a la ley, y que esto para mí no es inmovilismo, sino respeto al Estado de Derecho y al Poder Judicial, que es también quien tiene que valorar si se tienen que depurar responsabilidades o si no. Bueno, veo que estamos muy navideños. Podemos sumar los catalanes que no votan a una expresión y podemos interpretarlo como una expresión de españolidad estupenda, ojalá sea así, pero yo recuerdo la frase de Burke que dice que para que el mal triunfe solo hace falta que los buenos no hagan nada. Entonces el problema verdaderamente es ese, es la desmovilización tremenda que hay en Cataluña, que no es achacable en exclusiva a los catalanes, sino a una persistente, y voy a llamarle así, traición desde Madrid, porque ha habido una entrega de Cataluña al nacionalismo desde el mismo diseño constitucional o inmediatamente después, que me da lo mismo, pero en la realidad ha funcionado de esa manera. Claro, Rajoy resulta que, en fin, no es que incumpla la ley, es que ni que sea inmovilista. Hombre, yo creo que aquí, mire, se viene no cumpliendo la ley o se lleva incumpliendo la ley de una manera palmaria desde hace muchísimo tiempo. En los años 80 los municipios nacionalistas se negaban a entregar el listado de mozos al ejército español. Absolutamente nadie les obligaba a cumplir con la ley. Después, como es lógico y uno podía figurarse desde el primer momento, se negaron a poner la bandera de España, pues en las ocasiones que están prescritas por la ley, en las ocasiones en las cuales la bandera debe figurar con carácter cotidiano en el ayuntamiento, en fiestas y demás, ¿no? Bien, tampoco absolutamente nadie les hizo cumplir la ley, porque hay miedo al conflicto, hay terror al conflicto, y de eso solo se beneficia el matón. Siempre sucede lo mismo. Con posterioridad han estado incumpliendo sistemáticamente las sentencias que obligan a todos los españoles y que nos conducen a considerar de un modo inevitable que España no es un Estado de Derecho, porque la ley no es igual para todos, porque no lo es, porque el señor Mas no está obligado a cumplir la ley por lo visto, o él no se siente obligado y puede saltarse la ley a voluntad, mientras que yo sí tengo que cumplirla. Es evidente que no se aplica una igualdad ante la ley. Por lo demás, sabemos que las sentencias referentes a la normalización lingüística no se cumplen en Cataluña. Sentencias del Tribunal Supremo son absolutamente ignoradas por la Generalidad, y aún más, hay palabras del presidente de la Generalidad diciendo que no reconoce, diciéndolo en público, que no reconoce la jurisdicción del Tribunal Supremo sobre Cataluña. Es decir, que en ese aspecto ha proclamado ya de facto, como en otros muchos, una independencia. Por lo tanto, digamos que tampoco es una cosa de ahora. El Partido Popular del señor Aznar entregó competencias autonómicas de una manera absolutamente irresponsable a todo el nacionalismo, y de forma muy señalada al señor Pujol le ofreció la cabeza de Vidal Quadras, por ejemplo. Esta es la política española que se lleva practicando desde el año 80
aproximadamente, desde que entra Jordi Pujol, y se sabía lo que estaba sucediendo. ¿Por qué sucede ahora? ¿Por qué salen los escándalos de Jordi Pujol ahora y no han salido durante 3 décadas y media? ¿Es que no nos acordamos de Banca Catalana? ¿Es que no teníamos ni idea cuando la Guardia Civil en algunos casos custodiaba aquellos viajes de los hijos de Pujol a Andorra? Resulta que saltan ahora, ¿por qué? Por una conveniencia política. Pero es evidente que el Estado conocía estos extremos. Luego se ha estado jugando con la españolidad de Cataluña, se ha estado jugando con los catalanes y se ha estado haciendo con ellos todo tipo de juegos políticos. El Partido Socialista, Obrero Español, el Partido Socialista de los catalans, o de los catalanes socialistas, ese partido ha traicionado sistemáticamente a sus votantes. Era un partido español, era un partido nacional, era un partido que cuando había elecciones generales en Cataluña, la participación, el apoyo al Partido Socialista era mucho más alto que cuando eran autonómicas. Bien, pues la cúpula política del Partido Socialista sistemáticamente era nacionalista. Se les ha entregado atados de pies y manos. Simplemente con esto quiero ilustrar que Cataluña ha sido entregada a una oligarquía ferozmente voraz, que les ha saqueado, que les ha expoliado, que les ha proletarizado y que además les ha desespañolizado hasta el tuétano. Es decir, la situación de Cataluña, yo no digo que sea achacable solamente a los catalanes, pero tampoco podemos sacar la conclusión, porque no es cierta, que los catalanes que no han ido a votar son catalanes españoles, porque a mí lo que me parece es que son catalanes indiferentes, por distintas razones, pero catalanes indiferentes. Bueno, a ver, a mí me parece que la proximidad de las elecciones no favorece que tengamos la perspectiva de enjuiciar todas estas cosas en las que efectivamente tú llevas, Fernando, mucha razón en muchas de las cosas. No en todas, en mi opinión, pero sí en muchas de las cosas que se han publicado, se están publicando, etcétera. Pero tiendo, en relación con lo que está pasando ahora mismo con los partidos separatistas que están gobernando en Cataluña, tiendo a estar más de acuerdo con Laura. Es decir, al principio había un cabreo muy considerable de mucha gente, y de mucha gente muy moderada, porque Rajoy se quedaba quieto. Y querían algo, que le paren los pies, que no sé cuántos, tal. Y Rajoy, a medida que pasaba el tiempo y no se producía la reacción del gobierno que los propios separatistas estaban, diría yo, no que temiendo, sino que esperando, estaban esperando, y al ver que no se producía, empezaron a cocerse en su propio jugo. Y empezaron a pelearse entre ellos. Y empezaron a llevarse mal. Porque aquello era un disparate, y como calculaban que el gobierno haría cosas que el gobierno no hacía, entonces tal. Sí creo que ha cometido un error Rajoy al enfrentar todo este asunto más desde un punto de vista administrativo que desde un punto de vista político. Administrativo y penal, porque hay muchos de nuestros conciudadanos que no saben, por ejemplo, que lo que han hecho los separatistas y lo del falso referéndum y todas estas cosas no pueden constituir un delito de sedición, porque desde el año 95 el Código Penal exige, para que se dé el delito de sedición, que se produzca tumultuariamente. Y los separatistas catalanes tuvieron muy buen cuidado de que no hubiera tumultos. No hicieron nada tumultuariamente. Y se volvían locos en la abogacía del Estado para ver cómo se les podía hincar el diente a estos, y no era tan fácil desde el punto de vista del respeto exquisito a lo que marca la ley vigente. Pero claro, Rajoy es un registrador de la propiedad. Su mentalidad es más administrativista que política. Y además es hombre por temperamento que antes por decirlo metafóricamente, que dar un puñetazo sobre la mesa o que sacar a la Guardia Civil y desplegarla en Cataluña, antes de esto se lo piensa 79 veces. Algunas veces se equivocará, pero la mayor parte de las veces, de momento, en mi opinión, está acertando. Yo decía lo de la proximidad electoral porque, por ejemplo, la quietud del gobierno de Rajoy respecto de lo de la contaminación atmosférica de Madrid es una quietud muy sabia,
Madrid es de todas las ciudades de España la ciudad que normalmente tiene la boina atmosférica más espesa encima. Bueno, ¿saben ustedes cuál es la comunidad autónoma con mayor esperanza de vida de toda España? Madrid. Y debajo de la boina vive el 90% de los pobladores de Madrid. Justo debajo de la boina. O sea que no hay para tanto. De verdad que no hay para tanto. Es estupendo el aire, ¿no? Alarga la vida. España está en el pelotón de cabeza de los países del mundo con más esperanza de vida. Ya, pero tampoco me sirve eso porque está en la... ¿Cómo que no te sirve esto? No, porque estamos también en la cabeza del paro y no puede ser. Es que en ¿Pero qué tiene que ver la boina con el paro? Pues sí, porque los ciudadanos necesitamos poder vivir, necesitamos poder ser respetados como personas. El trabajo es importantísimo para una persona, para poder desarrollarse. ¿Qué tiene esto con la polución atmosférica, hombre? Estoy hablando de lo que está... No se puede defender jamás al Partido Popular con las actuaciones que está teniendo. Y estoy escuchando defensa del Partido Popular cuando tiene a casi 5 millones de parados, cuando las afiliaciones a la Seguridad Social se han reducido desde que entraron al poder y cada vez vamos a peor. Cuando están diciendo que la economía va mejor, yo no sé dónde lo ven, porque la gente sigue recogiendo comida de la basura y se me cae la cara de vergüenza todos los días que veo eso. Claro. Y no hay ningún tipo de solución para actos que se pueden solucionar rápidamente. Bueno, con la cantidad de cosas que tenéis para meteros con el Partido Popular, con razón, no saques la boina, hombre, porque no lo de la boina permítame que agarre, no se tiene en pie. Permítame que agarre de la boina el asunto económico. En Azteoir no hace demasiados meses, hará 4 o 5 meses, cuando empezaron a convocar el referéndum de secesión que hicieron el 9 de octubre, de noviembre, lanzamos una alerta pidiendo a los empresarios, a los grandes empresarios catalanes, a los empresarios catalanes del IBEX y las grandes empresas, que se pronunciaran. No les decíamos pronúnciense contra la secesión, les decíamos pronúnciense, digan algo sobre el referéndum, no sigan ustedes callados. Bueno, nos contaba Alex, creo que era, que hoy había un acto de un grupo de empresarios que ha nacido a raíz de todos estos problemas y que son empresarios que no están por la secesión, pero en todo caso los empresarios juegan un papel fundamental en esta historia y no están liderando un movimiento claro. No están para eso. Porque no están para eso, entonces ¿quién está para eso? Los empresarios no ¿Solo están los para políticos? Eso. No, los políticos y los ciudadanos que se constituyen en asociación, yo creo como por ejemplo Sociedad Civil Catalana. Yo creo que de las pocas cosas buenas que tiene todo esto que estamos viviendo es que también una parte de la ciudadanía, perdonen la expresión, pero está saliendo del armario. O sea, mucha gente que no se atrevería... Porque durante muchos años en Cataluña los que pensaban como yo, o como mucha gente como yo, nos dejaban hacer a los demás, ¿no? A los nacionalistas, bueno, ya se pararán. Y entonces hacía que un silencio cómplice, y por suerte esto de lo poco bueno que tiene es que también están saliendo otras voces. Pero yo también, esto que hablamos de la indiferencia, yo no creo que sea indiferencia, yo creo que siempre es más difícil movilizar a la gente que está por el Estado de Derecho y que está por la Constitución. ¿Por qué se van a movilizar si no quieren romper con más de 30 años de democracia? O sea, los que se movilizan, los que están hipermovilizados, son los que quieren romper con este status quo o con esta condición jurídica. Y entonces a mí, yo creo que también lo más importante, que a veces quizás lo olvidamos, es que el voto es secreto. Y yo en esto confío mucho. Yo sé mucha gente. Yo soy, por ejemplo, de un pueblo. Yo no soy de Barcelona, que Barcelona dentro de Cataluña es otra realidad. Yo soy de un pueblo que la presión existe implícitamente porque ves esteladas. El mismo municipio mío es un municipio que pone simpatizante a la independencia, o sea, pero yo sé que a la hora de la verdad la gente, el voto es secreto, anónimo, y que esto es lo importante, no que salgan a las plazas y las llenen, sino que después a la hora de la verdad pues voten, y que voten lo que ellos consideren mejor para sus intereses y para el conjunto del país. Pero yo, Laura, perdóname, mira,
Yo celebro mucho que haya asociaciones como la vuestra, ¿verdad? Organizaciones como la vuestra me parece admirable, porque es muy difícil en Cataluña, como en algunos otras regiones de España, rescatando la palabra que decía Miguel hace un momento. Y de verdad que me parece muy bien y me produce una sensación, bueno, pues de reconciliación, ¿no? Ahora, que tengamos que estar en determinadas regiones de España pidiendo perdón, hombre, nos da también la muestra, o nos da también la medida de hasta qué punto hay una dimisión del Estado español. Eso por un lado. Eso por un lado. Y luego, parte del problema es que la propia identidad nacional española y hasta la propia palabra España ha sido proscrita en el conjunto de nuestro país y muy particularmente en determinadas regiones. Yo dudo mucho, de verdad, y puede que los haya, pero yo dudo mucho que a la gente le motive a salir a la calle cuestiones como estatutos de autonomía, cuestiones legislativas, la Constitución. Es decir, ¿por qué no hablamos de un proyecto común, de un proyecto nacional, de una nación con 6 letras, que es España? Que es de lo que tenemos que hablar. Es decir, sin miedo de ningún tipo. Los nacionalistas no tienen un proyecto político distinto, no. Tienen una cosa enteramente diferente. Vienen a traer una religión diferente. Vienen a traer otra cosa. Nosotros lo que tenemos que defender, entiendo, yo no soy portavoz de nadie, más que de mi partido, pero lo que tenemos que defender, todos los que tenemos algo más que un sentimiento, que es el español, es defender a España. Y decirlo sin ningún tipo de vergüenza y abandonar ese lenguaje púdico de no poder emplear palabras como nacional o como España. No, venimos a defender a España y los nacionalistas quieren destruir a España. Son no el adversario, sino que son un enemigo y hay que entenderlo así. Yo en eso sí que firmo esto mismo que dices, porque el problema es cultural. Es un problema cultural, esto es antiguo, se tarda tiempo en que produzca efectos, etcétera. Pero, por ejemplo, la presencia de Laura y la existencia misma de Sociedad Civil Catalana es la prueba viva de la dejación, del desistimiento que ha dejado con sensación de indefensión a tantos ciudadanos de Cataluña y a tantos empresarios de Cataluña que no se sienten cobijados, no tienen un paraguas bajo el que cobijarse. Porque los que están dictando cuándo llueve y cuándo truena en Cataluña es el gobierno autonómico, que lo está ocupando todo y en muy buena medida, con toda legitimidad, porque así es como está organizado esto. Pero los disidentes no tienen la más mínima sensación de que alguien con poder suficiente para llamar al orden al gobierno autonómico esté de su parte. Y esta sensación de soledad es la que produce no votos contrarios, sino abstención. No van a las urnas, no van porque... Y eso produce silencios y timideces de los empresarios, porque los empresarios lo que tienen que hacer es procurar que sus empresas, las que están domiciliadas en Cataluña, funcionen, porque si no, serán familias que se quedarán en la calle y será un negocio que se arruinará. Y los empresarios no están para arruinar ningún negocio, sino para que un negocio sea próspero. Y los empresarios saben que dependen mucho, en mi opinión, injustamente mucho, de las autoridades políticas, que son las que tienen el boletín oficial. Pero por eso, Ramón, es un poco inaudito que ya haya empresarios que salgan en la plaza pública. Es admirable. Pero es inaudito porque, como tú dices, el empresario tiene que estar pendiente de lo suyo, no que es llevar a su empresa. Ahora, antes no sé quién decía que no había habido una voz clara por parte del empresario. Yo creo que sí. O sea, la propia existencia del nacimiento hoy de este grupo importante de pequeños, medianos y grandes empresarios. El que abiertamente la Caixa haya dicho que ante posibles problemas políticos que puedan suceder en Cataluña, la sede social se podría trasladar a otra parte de España, que el Banco Sabadell haya dicho lo mismo, que Volkswagen haya dicho que como siga esta dinámica de dispersión y de inseguridad empresarial y jurídica en Cataluña, no piensa seguir invirtiendo. Que Fomento del Trabajo de Cataluña, que es la principal agrupación de empresarios que hay en el Principado, haya comentado que es que, como sigamos por esta deriva,
Cataluña va a seguir perdiendo poder de inversión extranjera, de trabajo, Planeta, etcétera, también. etcétera. Grupo Planeta, Freixenet, Bonet, que haya dicho. O sea, yo creo que sí que empieza a haber, como decía Laura, que vamos saliendo del armario. Y eso es positivo en el sentido de que si desde hace 30 años, entre comillas, Madrid no acaba de entender cuál es el problema de Cataluña, y tanto los gobiernos del PP como los gobiernos del PSOE, lo único que han pretendido con Cataluña es pactar con el nacionalismo, abiertamente. Ese ha sido uno de los grandes dramas de Cataluña, que hemos estado desamparados porque nadie en Madrid ha protegido a la verdadera Cataluña, que no es el nacionalismo. Tú hablabas, Ramón, de disidente. No, nosotros somos los catalanes. Ellos en todo caso son los disidentes de la Cataluña auténtica. Ellos pretenden otro tipo de Cataluña. Catalanes somos todos del todo y nos podemos pelear entre nosotros. Somos unos distintos de otros y unos tenemos un proyecto para Cataluña y otros. Y ojo con distinguir entre buenos y malos catalanes auténticos y catalanes falsos. Catalán yo soy del todo, español soy del todo y europeo soy del todo. Ni menos ni más europeo que el tío del centro geométrico de Aquisgrán. Sí, pero No. Ya, pero en la terminología, o sea, lo que no puede ser es que los nacionalistas nos ganen en la terminología lingüística, ¿no? Nosotros, yo no me considero los disidentes disidente. De un poder que yo no gobierna en Cataluña, me considero pues, ¿cómo que no? disidente. Yo no me considero disidente de mi propia tierra. Que no, o sea, es de la yo en tierra. todo caso, no. Yo no me considero disidente. Yo tampoco me considero, como dicen los nacionalistas, catalán de segunda categoría porque no sea nacionalista, ¿no? Yo no admito ese tipo de terminologías. Lo que quiero decir es que si desde Madrid han estado abandonando Cataluña porque la única política posible del PP y del PSOE en estos años ha sido el pacto, han querido tener tranquilo a los políticos nacionalistas. Os acordaréis cuando la primera vez que ganó Pujol en Cataluña, en la noche electoral, las huestes convergentes gritaban aquello de «Avui paciencia, demà independencia», ¿no? Hoy paciencia, mañana independencia. Esto era en los años 80. O sea, la hoja de ruta del nacionalismo y la hoja de ruta, Ramón, de Jordi Pujol ha sido siempre independentista. Uno de vía lenta y otro de vía más rápido, como podría ser Esquerra, pero Convergencia siempre ha apostado por la independencia. No públicamente en los años 80, pero privadamente, abiertamente. No, esto si quieres, luego discutimos esto porque es muy interesante y creo que tengo muy buena información sobre esto. No, y tú, Ramón, tú tienes un libro sobre Jordi Pujol. Sí. Permítame una duda que me está surgiendo escuchándoles. Si solo un 30% de los catalanes, en función de las cifras de la consulta del 9 de noviembre, solo un 30%... Del 9 y 15 días más. Porque solo el día 9 eran muchísimos menos. Digamos que la primera quincena... responder sobre ese tema. Si durante ese tiempo solo el 30% de los catalanes dijeron que querían la independencia, es decir, si son tan pocos y la mayoría de catalanes no somos partícipes de esa intención... ¿Por qué demonios sigue existiendo? ¿Por qué demonios siguen presionando? Porque en Cataluña... Porque, Miguel, no hemos jugado el partido. Los que cortan el bacalao... En 30 años no hemos ido a jugar el partido. No. Eso pasa porque en Cataluña los que cortan el bacalao, los que menean las cerezas, como se dice en una traducción literal, los que remenan las cireras, son 150 familias. Bueno, desde hace 2 siglos. 400 decía. Hay quien dice 200. Carlos Barral decía. Carlos Barral decía 150. Pero estamos perdiendo un poquito también cuál es el real problema de todo esto. Son las muestras totalitarias que hace el gobierno. Ejemplo, tenemos la famosa V. Sí, claro. Otro ejemplo, tenemos las manifestaciones. Sí. Otro ejemplo, tenemos que cuando vas a la administración o hablas en catalán o estás vetado. ¿Más ejemplos queremos? Es que claro, ¿cómo le podemos pedir a la gente que sea valiente con esa situación? Donde tienes un vecino con la estelada delante de tu cara, ¿tú vas a sacar la bandera de España?
Es que precisamente por eso yo digo que no tienen que sacar la bandera, que vayan a votar y que voten anónimamente. La gente quiere vivir tranquilamente, quiere que se le respeten sus derechos, también, se le respeten sus sentimientos y que cada uno se sienta como quiera. Y ahí introduzco otro matiz. El gobierno de España no hace nada, no tiene ningún tipo de presencia ni en la Generalitat, ni en la sociedad catalana, nada. Yo estoy de acuerdo a los catalanes que se sienten españoles en Cataluña se sienten abandonados por el Estado. Hay poca presencia y es verdad, pero creo que también el problema radica en que estamos en un Estado muy descentralizado. Entonces esto significa que el gobierno, para, digamos, filtrar su propaganda institucional no lo tiene fácil, porque tiene que pasar por otros filtros que son la televisión autonómica, por ejemplo, que quizás lo que hace es que lo que venga del Estado central, del gobierno central, no llega en profundidad hasta Cataluña. Creo que un poco también pasa en Europa al final, o sea, un ciudadano tanto madrileño como catalán, muchos fondos europeos que recibe España, él no sabe que vienen de Europa. Y creo que pasa un poco así, porque yo soy periodista y, por ejemplo, el otro día di una noticia, un caso práctico, de que en Cataluña, en Gerona, se ha creado la biblioteca más grande, con más capacidad de Cataluña. Esta biblioteca la ha financiado el Estado, el gobierno central, pero si tú ibas a leer la nota de prensa de la Generalitat, lo que venía a decir, porque después la gestión ha sido traspasada al gobierno autonómico, te lo vendían como un mérito propio. Entonces, claro, la mayoría de ciudadanos catalanes de a pie, que no están todo el día informándose, no tienen la información que les dice que también ha habido una financiación española del gobierno central y no solo del gobierno autonómico. Entonces, esto es también lo que hace que no haya una presencia del Estado en Cataluña, no solo por culpa, digamos, del Estado, sino también por la estructura territorial de Cataluña y el Estado descentralizado que tenemos. Quiero añadir una cosa: PP, PSOE e Izquierda Unida siempre han pactado con los nacionalistas, no han tenido ningún tipo de miedo. Desde Aznar, Zapatero, bueno, es que nos dejan, nos abandonan, la gente se siente traicionada, muchos votantes del PP se sienten traicionados hoy con los gestos que está haciendo de apoyo, porque ese inmovilismo, ese no hacer nada, porque es no hacer nada, es esperar. Oye, es que pongámonos en situación, el Tribunal Constitucional ha dicho que no se puede hacer esas votaciones en urnas de papel. Bueno, pero es eso que me parece, y nadie en el gobierno ha hecho nada. Y eso se dice, ¿qué vamos a llevar a la Guardia Civil? No, es que las cosas no se hacen cuando ya está el problema. Se previene el problema. No, y perdóname, si hay que llevar a la Guardia Civil para que se cumpla la ley, se lleva a Cataluña como se lleva a Asturias o como se lleva a Extremadura. Exactamente lo mismo. Yo ese problema no lo comprendo, pero voy a decir una cosa, lo ha planteado Laura y me parece francamente interesante. Es verdad, y me alegra que vayáis reconociendo todos la dimisión del Estado en Cataluña, porque es un hecho desde hace mucho tiempo. Sí, y esa dimisión del Estado en Cataluña lleva justamente al hecho de que, claro, la gente lo único que sabe de España es que hay un Estado, una especie de armatoste político-jurídico que recauda impuestos y que efectivamente enroba, ¿no? Claro, porque lo único que hacen es recoger los impuestos que de otra manera, bueno, pues harían que los catalanes fueran felices, no tuvieran cáncer, no hubiera accidentes de ferrocarril ni de carreteras, ¿no? Según decía Artur Mas y todas estas cosas, ¿no? Claro, nosotros lo que planteamos es una recuperación de competencias, empezando por ahí, es decir, el Estado tiene que recuperar las competencias y tiene que recuperar las competencias fundamentales que han permitido que en Cataluña hoy anide el nacionalismo en primer lugar. En segundo lugar, yo además no es que sea partidario de la recuperación de competencias, mi partido, Vox, es que somos partidarios de deshacer completamente el Estado autonómico, que ha sido una absoluta ruina sin paliativos, un desastre político y que ha llevado a los españoles de hoy en día al mayor enfrentamiento. Estamos más divididos de lo que lo hemos estado jamás por razones territoriales. Eso no tiene culpa. Nunca hemos estado absolutamente toda la culpa. Si quieres luego hablamos del federalismo. Absolutamente, las autonomías... Permítame que termine. Simplemente... Permítame que termine. Ciudadanos. Déjame que te no, pero es que, es que estás hablando sobre el federalismo, sobre la organización. No he citado Sergio, no he citado, que termine y luego intervienes tú. Si no te importa, estoy con la palabra y no he citado la palabra federalismo, la has citado tú. Pero si quieres hablamos del federalismo, de ese disparate que es el federalismo. Pero la cuestión es que efectivamente las autonomías han sido una absoluta ruina para España en el plano político, en el plano económico y en el plano moral.
En el plano político porque ha conducido al mayor desastre de la historia contemporánea española al enfrentar a los españoles de todas las regiones unas con otras hasta tal punto que hay muchos españoles que no pueden ir a determinadas regiones y reconocer su identidad regional porque les puede suponer problemas. Hasta este punto hemos llegado y no hace falta más que salir a la calle o ir a determinados espectáculos públicos para ver el grado de enconamiento y de enfrentamiento que existe. Económicamente, ¿qué vamos a decir? Económicamente, todos los años, por razones de las autonomías, perdemos 60.000 millones de euros en una estimación, vamos a decir, moderada y desde luego nada exagerada. Y en cuanto al tema moral, no cabe la menor de las dudas de que las autonomías han sido el mejor blindaje posible para que las oligarquías locales no permitan ninguna investigación desde fuera y hayan podido perpetrar el latrocinio que han perpetrado, que en España fundamentalmente proviene de dos sitios: la financiación de los partidos y el absoluto blindaje de las autonomías, que han permitido o que nos han conducido hasta el desastre en el que estamos. Las autonomías no tienen un pase para una gran cantidad de españoles. En este momento las encuestas sistemáticamente dan una gran cantidad de españoles a favor del desmantelamiento de las autonomías, y mientras no se haga esto, mucho me temo, mientras no recuperemos competencias y recuperemos poder por parte del Estado central, mucho me temo que esto no lo arreglamos. Sergio, por favor. Una pregunta, ¿te gusta la gestión del gobierno alemán? La gestión del gobierno alemán, pues hombre, depende. ¿El Estado alemán te gusta? Pregunta, ¿te gusta el gobierno alemán? Depende cuándo y cómo y para qué. El Estado alemán, te recuerdo que le fueron impuestos los Länder, le fueron impuestos después de la Segunda Guerra Mundial para dividir Alemania. Es fácil la pregunta, si te gusta o no. No, yo te contesto, que le fueron impuestos los Länder. Si a nosotros no nos fue impuesto nada. Yo no pregunto si... Y no tiene nada que ver las competencias. ¿Te gusta la gestión del gobierno francés? Te contesto, ¿te gusta la gestión del gobierno francés? A mí me gusta... No, porque tiene crecimiento cero, paro aumentando a un 10%, deuda está casi al 90%. ¿Y qué tiene que ver eso con las autonomías? Bueno, no tiene absolutamente nada que ver. Ahora es mi turno. Absolutamente por favor, ahora es mi turno, como tú me decías antes. No me preguntes. Hombre, te he preguntado que si te contesto. Te he preguntado si te gusta o no la gestión del gobierno alemán. ¿Yo te contesto? De momento no me has contestado. ¿Sí? Deduzco que por tus motivos, a mí me gusta una economía potente, me gusta que tenga un 5% de paro, me gusta que tenga una educación en toda Alemania, iguales para todos, y resulta que es federal. O sea, que estáis a favor de la autonomía. Perdona, Fernando, Espera, es que estás poniendo cosas en organización de empresas. Hay que descentralizar. Tú descentralizas porque es importante. Ahora bien, estás poniendo el problema en el federalismo y en la gestión. No. Si es que con una ley tan fácil que se diga que se tiene que respetar el español en todas las autonomías o en todo estado federal, ya está. Fíjate qué fácil. O sea, es que no se necesita hacer nada más. Simplemente respetar la ley. La mejor manera de gestión es una gestión descentralizada, especialmente para los países que más millones de habitantes tienen, como por ejemplo España. Porque ¿quién sabe más de las necesidades que el ayuntamiento que está? Si es que España necesita una segunda descentralización, lo que pasa es que como estamos en este paso... Perdóname, pero tienes un cacao montado bastante notable. Disculpen, un minuto, por favor, les pido un minuto de atención. Vamos a volver enseguida sobre ese tema, que creo que vale la pena darle una vuelta más al asunto del título 8 de la Constitución. Lo de las autonomías es un error de aplicación del título 8, fue una trampa, fue un caballo de Troya. Vamos a hablar de eso enseguida. Antes, si me permite, 2 minutos y le dejo con un vídeo. Más de 100 millones de personas sufren hoy persecución por ser cristianas. El año 2015 es un año fundamental para el futuro de España. Yo confío al 100% en la sociedad española. Las principales amenazas van a ser las mismas amenazas de los últimos años. Desde Más Libres vemos que 2015 va a ser un año lleno de retos.
estoy muy contento y muy satisfecho. Nos encontramos con un centro-derecha, con un partido centro-derecha, el Partido Popular, que ha renunciado a defender los valores que siempre ha defendido. Hay un nuevo partido populista de izquierdas, que es Podemos. Esos hipócritas católicos, hijos del franquismo, que gobiernan en este país. Si queremos que el día de mañana tengamos a políticos que defienden los valores en los que creemos, pues tenemos que retirarle el voto al señor Mariano Rajoy, ¿no? Que es el responsable de esa traición y de esa renuncia a defender valores. Hay que perder el miedo a negar nuestro voto y nuestra confianza a aquellos que creen que el aborto es un derecho, que creen que se nos puede engañar en temas tan importantes como la defensa del derecho a la vida. Las principales amenazas van a ser las de los poderosísimos lobbies proabortistas y pro matrimonio gay, mucha acción en contra de la familia y de la dignidad humana a nivel de instituciones tanto europeas como mundiales. Vamos a participar activamente en estos organismos internacionales para hacer oír la voz de los ciudadanos que compartimos estos ideales. Los cristianos están amenazados por dos fuerzas fundamentales: el laicismo que está crecido en España y en Europa, como por parte de los ataques del terrorismo islámico contra los cristianos y contra otras minorías religiosas. El Estado Islámico se ha convertido en una de las grandes amenazas a Occidente y al propio Oriente Medio, que son las primeras víctimas. Estamos en el barrio de San José, San Joseph Colony, ahora en Pakistán. Este año va a ser el año definitivo para la liberación de Asia Bibi. Estoy convencido que Asia Bibi y sus hijos llevan un trocito del corazón de cada uno de los miles de personas que han estado preocupados por ello a todos los niveles. Bueno, yo desde luego no me voy a rendir, ¿no? Yo creo que somos muchos miles de ciudadanos los que, a pesar de lo difícil que esté la situación ahora o pueda estar el día de mañana, pues vamos a seguir movilizando. Hemos estado casi 30 años en silencio, muriendo 300 niños o más al día, sin que nadie se haya preocupado por ellos. Hemos de mantener el tema de la defensa del derecho a la vida en primera línea del debate político y público. Los que participamos en CITI5 somos conscientes de que los valores y los principios que nos importan no se defienden por sí solos. No estamos en un mundo que se nos facilita la protección de la dignidad, el fomento de la familia y el respeto de la vida. Estos valores están todos los días atacados. La responsabilidad, en este caso, es nuestra, de asumir la bandera de la defensa de estos valores. La experiencia de estos años nos ha demostrado que cuando se defienden los ideales con compasión, se consiguen las victorias. En 2015 seguiremos trabajando para que nuestra voz se escuche cada vez más. Nos vemos en 2015 defendiendo el derecho a vivir. En el 2015 seguiremos luchando por dejar a nuestros hijos un mundo mejor. En 2015, más libres aportará su granito de arena para que en España y en el mundo la libertad religiosa sea un hecho. Una Cataluña soberana un día. Pero su diseño no era separatista. No puedo Pero no se va a librar nadie, y estoy a punto de sacar la hucha y pasarla por la mesa. Ya sabe usted que aquí no tenemos subvenciones, no las aceptamos, figura en nuestros estatutos, y vivimos de nosotros mismos, sobre todo de su apoyo, de su solidaridad, de su capacidad de movilizarse, de su activismo. Si quiere colaborar con nosotros, si quiere que todas estas cosas las podamos seguir haciendo, le invito a colaborar económicamente. No estoy hablando de teoría, estoy hablando de dinero. 91-353-0148. Llámenos y diga que se hace usted socio de Hazte Oír. 1 euro al mes, 2, 5, 50, 100. Si quiere usted hacerse socio por 500 euros, será muy bienvenido, se lo aseguro. 91-353-0148 o entre en www.hazundonativo.org. No es difícil, www.hazundonativo.org. Hay una persona en la sala, se llama Luis Miguel, que nos pregunta:
¿No creen que el Estado de las autonomías se instituyó para la definitiva desmembración de España? Empezamos por Sergio, empezamos por don Ramón y luego Sergio. Vamos, yo tengo interés en contestar esto. No, no se hizo para la desmembración de España, todo lo contrario. Se hizo para conjurar el riesgo permanente de desmembración de España en la esperanza de que al verse concernidas las comunidades autónomas históricamente conflictivas en el quehacer común, se integrasen hasta sentimentalmente más en el trabajo común. La historia del título fue la octavo, intención, desde luego. es que la pregunta está redactada de modo que dice si esto se diseñó para la desmembración. No, no, no. Se diseñó para lo contrario. Para lo contrario. Yo estaba delante y lo vi. La historia de lo que ha pasado en el título octavo la ha dibujado de una manera muy, muy radical Fernando. Fernando Paz, no, es tu manera de expresarte, no, y muy así, pero es la historia de una gran deslealtad de los nacionalismos catalán por una parte y vasco por otra. El problema vasco tiene otros perfiles en los que hay una enfermedad social gravísima, terrible, de consentimiento con el terrorismo, pero esto sí que no es de hoy. Hoy, como diría Pujol, no toca. Hoy no toca. Esto ahora no tocará, toca. Pero dentro de ahora no toca. Tocará en otra ocasión, ¿no? Pero la gran deslealtad de los nacionalistas catalanes respecto de la voluntad del constituyente con el título octavo ha sido el veneno que se inoculó desde el principio. Eso es lo que yo creo. Perdón. Sí, comentar pues que las autonomías sirven, o cualquier modelo de gestión descentralizado, no simplemente autonomías, también el federalismo, sirve para una mejor gestión. Y os doy ejemplos. El equipo, por decir la empresa Volkswagen, me siento parte del equipo, bueno, pues tiene divididos sus diferentes marcas de coches en diferentes países, en diferentes territorios, sectores. ¿Para qué? Para una mejor gestión. Tiene desde tiene una variedad de coches, desde los Volkswagen, Seat, Audi, Porsche. La gama es increíble y hay una medida de descentralización porque hay una mejor gestión, porque cada uno conoce mejor su mercado, porque cada uno conoce mejor a la gente, a su público, las necesidades que tiene. No es lo mismo vender un coche en Alemania, por las causas del frío, por las necesidades de la lluvia, y no es lo mismo venderlo aquí en España, en el sur, en Granada, cuando en verano hace 40 grados de calor. Es que no es lo mismo. Por eso necesitas conocer a tu mercado. En el caso, el ejemplo es, necesitas conocer a la gente a la cual le vas a dar un servicio. Pero también está el lado público ahora. Mi compañero aquí comenta que, bueno, su ejemplo es el de Francia. Un estado que es central, absolutamente central, férreo, tiene el peso público un 56%, peso público. No hay ningún otro estado que tenga tanto peso público en la economía. Increíble. Mientras que tú tienes, por ejemplo, me parece increíble que se diga, no me gusta la descentralización porque pienso países que están descentralizados. Estados Unidos. Hombre, no sé, le envidio muchas cosas. Alemania, pues también le envidio muchas cosas. Australia, también envidio muchas cosas. Madre mía, si es que los mejores ejemplos de descentralización los tienes en países que están funcionando bien, que tienen un paro muy bajo, que tienen una deuda baja. Bueno, pues si ese es... Y el problema de las autonomías es que la Constitución tiene sus defectos, evidentemente, y tenía que ser mucho más clara. Unas reformas en la Constitución que se dejen claros cada uno de los artículos hará que nadie se aproveche de las leyes. Las leyes están para que todos seamos iguales, no para que hayan unos beneficiados y unos que salgan perjudicados. Que siempre quede claro eso. Las leyes están para que todos seamos iguales. Es estupendo que uno, además de tener que cargar con la responsabilidad de las cosas que dice, tenga que cargar con la responsabilidad de las cosas que no dice. Es una cosa verdaderamente sorprendente.
Nosotros en Vox estamos a favor de la descentralización municipal. No estamos a favor de crear 17 taifas, que son 17 centralismos. Estamos a favor de eso. No estamos a favor de crear 17 oligarquías locales blindadas ante el Poder Judicial. Pues estamos a favor con Ciudadanos. Muy bien. Estamos a favor de crear otra cosa completamente distinta. No estoy con Ciudadanos, estoy en Vox. Ciudadanos, creo que no Ciudadanos, que es Ciudadanos. Bueno, Mira, es que como eres catalán y no importa. No, yo estás quisquilloso hoy. Vamos a las cosas, vamos a las cosas. Yo es que me siento de Madrid, yo es que me siento de aquí de Madrid. Permíteme, te agradezco que me dejes continuar. Y iba diciendo que estamos a favor de una descentralización real, no de la creación de 17 taifas autonómicas, ¿no? Por tanto, aducir los ejemplos de los países más o menos prósperos o enormemente prósperos en algunos casos, que sean países descentralizados, pues está muy bien, pero hay que conocer un poquito la historia, ¿no? Es decir, España es el único caso en el cual un país, habiendo vivido un proceso unitario, ha dado la vuelta para vivir un proceso, para empezar a desarrollar un proceso de desmembramiento como el nuestro. En el caso norteamericano no, es que la génesis del país norteamericano es muy distinta. La confederación helvética también es completamente diferente. Pero no se dan casos de que países unitarios se deshagan, salvo, en fin, Yugoslavia y algún otro, no sé si es tu ejemplo. Pero en los países que son unitarios normalmente no se deshacen. Y España es un país que se está deshaciendo lamentablemente por seguir ese modelo. Por lo tanto, a lo que tienden las sociedades y la característica de la historia moderna, que culmina la historia contemporánea con las revoluciones liberales, es una homogeneización de las sociedades que en lo político confluye en la construcción de un Estado. Y si puede ser de un Estado unitario. Ahora, otra cosa es que no se haya llegado a ese Estado y, en fin, que se hayan apañado de otra manera. En el caso de España es evidente que las autonomías no son la causa de la prosperidad española, sino que en todo caso han sido un freno, pues evitando, de hecho, la existencia de un mercado único. En fin, no vamos a continuar por ese camino, que es lo mismo. Pero lo que quiero decir es que las propuestas de tipo, más que autonómico, que también, ¿no?, las propuestas federalistas, que está abanderando el PSOE hasta ahora, no sé si también otros partidos, son propuestas que parten de un conocimiento profundamente erróneo, primero de España, porque el federalismo en nuestra historia ha dado lugar a lo que ha dado, y en segundo lugar de la propia Cataluña. El nacionalismo catalán tradicionalmente no ha venido reivindicando un techo competencial determinado, es decir, nunca, en fin, el horizonte eran unas determinadas competencias que quitar al Estado o que reivindicar. No, lo que reivindicaba el nacionalismo catalán básicamente era una singularidad, el reconocimiento de su singularidad en el encaje en un Estado unitario español. Ese es el planteamiento del nacionalismo catalán en el siglo XIX y el que pervive prácticamente hasta nuestros días. El diseño autonómico fue profundamente perverso porque al desarrollar el concepto de café para todos, lo que hizo fue plantear una dinámica política que era profundamente insatisfactoria para los nacionalistas catalanes, en razón fundamentalmente de que tenía las mismas competencias La Rioja, Cantabria, que Cataluña. Y eso, justamente eso, es lo que trataba de evitar el nacionalismo catalán, porque repito que su reivindicación era una reivindicación de la singularidad. Por lo tanto, las propuestas federalistas son propuestas que, por supuesto, no van a satisfacer ni a unos ni a otros, y sobre todo a los nacionalistas no les van a decir absolutamente nada, porque es una etapa que ya han dejado muy atrás y es no entender lo que es la esencia del nacionalismo catalán. No, respondiendo un poco a la pregunta de Miguel, yo también creo, como Ramón, que el diseño constitucional se hizo justamente para integrar los nacionalismos catalán y vasco. Otra cosa es que a lo mejor la aplicación no fuera lo más idóneo. Yo estoy a favor de la descentralización. Creo que los gobiernos locales autonómicos son buenos en España, en Europa, en cualquier otro sitio. O sea, el gobierno cercano siempre es mejor que el gobierno lejano. Otra cosa es que tenga que ser racional. Por ejemplo, en el tema de Cataluña o del País Vasco se unió la deslealtad, o yo creo que la firmeza clara de los nacionalistas de no querer jugar ese partido, junto con la buena fe o la ingenuidad de los dirigentes políticos de aquella época, que no supieron diseñar no solo la arquitectura autonómica racional, sino también la letra pequeña de las leyes. Fue un gran error, como ahora lo estamos viendo, de aquellos polos vienen estos lodos, el ceder a Cataluña o a las autonomías la materia educativa. Si ahora mismo en Cataluña hay una fractura social evidente, hay un cierto odio de una parte de la sociedad hacia otra, hay incluso enemistad entre amigos y familias,
se debe a que en la educación, fundamentalmente en la época de Pujol, se inoculó un veneno a través de las escuelas y de los libros de texto, que ahora mismo está aflorando ese veneno. Y es muy difícil ya aplacar. Estábamos hablando antes del tacticismo de Rajoy. Ahora mismo, cuando ya está la bestia desbordada, hay que también actuar con una cierta pues, inteligencia. No podemos a la bestia a lo mejor bombardearla de frente, sino que hay que buscar un poco los lados, ¿no? La bestia está desbocada, no existe Estado ahora mismo propiamente en Cataluña, y ahora lo que habría que replantear en todo caso es qué hacemos de aquí a los próximos 10 años. Caramba, el planteamiento de la bestia está desbordada y no existe Estado en Cataluña. Me echa a temblar, Alex. Brevemente, porque quisiera hablar un poquito de educación y quisiera hacer una pequeña excursión al norte de España. Brevemente, Sergio, ¿querías? Sí, no, simplemente me encanta que Vox esté con que no haya taifas, esté con Ciudadanos y que no existan taifas en las autonomías. Eso es importantísimo. No busquen otra vez el cuerpo a cuerpo, por favor. Sí, no. Eso nos paraliza. Sí, simplemente eso. Y que federalismo significa igualdad. Si no hay una igualdad, no hay federalismo. Tiene que haber los mismos servicios en todos lados. Cualquier ciudadano tiene que poder, que hoy no sucede, por cierto, tiene que poder estar en Cataluña e ir a Andalucía y tener los mismos derechos. El mismo paquete sanitario tiene que estar en un sitio y en otro, y hoy no está. Hay un elemento inexplicable, por ejemplo, y es que las sentencias sobre que afectan al sistema educativo en Cataluña no se aplican. No se aplican nunca. No se ha aplicado nunca ninguna. Le quiero presentar a Francisco Rivas, que vive en un pueblecito cerca de Barcelona que se llama Tona. En el momento que llevó a mi hija Erika al colegio público, ella me decía que no entendía que porque en la escuela no se trataba el castellano así por igual, que si hablabas en el patio en castellano, pues había profesores que le decían no hablara castellano, que hay que llamarle un poco la atención a la señorita, y oye, déjele expresarse como el niño quiera. Si habla castellano con sus amigos, pues déjelo que hable castellano. Si habla catalán, pues déjelo que hable catalán. No encuentro que profesores y directores tengan que decirle a mi hijo que tienen que hablar, cómo tienen que sentirse. Causó un gran temor a la petición de una profesora. Me insinuó que en casa, por favor, habláramos en catalán. Yo dije que en ningún momento en mi casa se iba a hablar el catalán porque es un idioma que practiquemos en casa. Estuve hablando con el director. La respuesta final era que no. Aquí lo que se hacía era la ley LEC, la ley de educación catalana, y que aquí hacen lo que les mandan desde el gobierno, ni más ni menos. Decide enviar una carta a todos los padres del colegio que me tacha de mentiroso, me tacha de una serie de injurias. ¿Qué es esto, no? Una petición normal. Pues este hombre pone en alerta a todo el colegio. Oye, vigilar que aquí hay un padre que quiere pedir esto, como quiero lo mejor para mi hija y entiendo que lo mejor para un futuro es catalán, castellano, inglés, equitativamente, pues lo que pido. Si no sacas el tema de independencia, tema lingüístico, esto, no pasa nada. Pero este tema aquí es un poco tabú. Si lo tocas, pues es cuando empiezan un poco los conflictos. Se pide bien poco, se pide poquísimo. Se pide que en un lugar de España la gente, los niños, reciban educación en español, en catalán, que es la lengua de su región, en inglés. No se pide excluir a nadie, se pide incluir, y sin embargo no se hace. Yo no voy a decir nada más, ya, si ustedes tienen una opinión, pues ya la dirán. Sí, bueno, es que yo creo que forma parte de todo lo que estamos diciendo, el incumplimiento sistemático de la ley en Cataluña. Bueno, pues es algo en todas las regiones en las cuales en España gobierna el nacionalismo. Si es que es una cosa, me parece que es una cosa evidente. Yo creo que el nacionalismo de verdad es una patología. O sea, yo estoy convencido que obedece a una voluntad de las personas, quizá con algunas taras en muchos casos, ¿no? En otras simple ignorancia, pero desde luego los que elaboran la ideología nacionalista es gente que adolece, estoy convencido, de patología. Y seguramente esto algún día, si se conservan todavía las facultades
de psiquiatría, es posible que se estudie en ellas dentro de un tiempo. Fundamentalmente porque es una derivada de un sentimiento noble, nobilísimo, que es un sentimiento prepolítico, que es el patriotismo, que no es un sentimiento ideologizado, sino que es, como digo, un sentimiento anterior a la política y desde luego muy anterior al nacionalismo, que es una patología del siglo XIX, del romanticismo, es una derivada del romanticismo, bueno, pues que sitúa en la voluntad de las personas la conformación de la realidad en último término y cree que puede llevarse a cabo pues más o menos lo que la voluntad determine en cada momento. Se pueden inventar pueblos, pueden hacerlos, deshacerlos, en fin, a su antojo y a su imagen y semejanza. Y de hecho, estabas tú comentando anteriormente si íbamos a hablar del nacionalismo vasco. Yo creo que en el nacionalismo vasco, y Sabino Arana aprendió lo que sabía después de sus viajes a Cataluña, en el nacionalismo vasco hay una patología muy evidente, ¿no? En este caso parece que es más defendible este término porque viene trufado de racismo, y como el racismo es algo muy feo, muy mal visto y muy políticamente incorrecto, pues parece que se le puede aplicar con mayor, en fin, sin mayores problemas. También hubo racismo en Cataluña, es decir, tenemos el caso del doctor Robert, de gente bastante ligada al nacimiento del nacionalismo catalán, de algunas tesis que sostenían que los catalanes eran los arios originarios de la península y que los castellanos éramos los semitas. Esto está, en fin, publicado no hace más de 120 años, o sea, no es tan descabellado. O podemos darnos cuenta, por ejemplo, de que Pujol escribe que el andaluz es un hombre desestructurado y que el día que el andaluz logre dominar en Cataluña, ese día será el final poco más o menos que de toda civilización constituida. O, por ejemplo, cuando Durán Lleida se le calienta la boca en determinados mítines, no sé si será muy radical o no, pero lo cierto es que dice que ya está harto de que los catalanes trabajen para los vagos de las tabernas de Andalucía, en lo que sí se puede percibir, ¿verdad?, un cierto desdén que quizá en algún caso probablemente pudiera tener alguna concomitancia quizá con el racismo, ¿no? Claro que si viene de ellos, pues no sé hasta qué punto. Por lo tanto, sí, yo sigo reivindicando el hecho de que el nacionalismo exige o de una gran ignorancia o de una patología o de algo muy cercano a la patología, con toda sinceridad. En cuanto a la educación, yo creo que el problema que sucede en Cataluña es en realidad un problema de toda España. Mientras que los políticos de cualquier signo y partido no se den cuenta o no quieran ceder a los padres el verdadero derecho que tienen los padres de educar a sus hijos o de decidir qué tipo de educación, el problema de Cataluña lo seguiremos teniendo, pero también lo tendremos aquí en Madrid o en otros sitios. Los políticos siguen considerando que ellos son los que deben adoctrinar a los niños y por lo tanto deben decidir qué planes de estudio, lo que deben o no aprender, qué tipo de idiomas y en qué medida o cuotas esos idiomas deben ser aprendidos. Pero es un problema general y en ese sentido toda la sociedad española tenemos que luchar con firmeza, porque hasta ahora los políticos se sienten muy y aquí tenemos dos representantes de Ciudadanos y de Vox y que ojalá lleguen al poder, ya sea autonómico o local o del gobierno de la nación, y como una de las primeras prioridades pongan sobre el tapete el ceder esos atribuciones que tiene ahora mismo a los padres. Si Ciudadanos o Vox lo hicieran, yo no sé si Ciudadanos en esa dinámica de libertad plena para conceder a los padres lo que es el derecho realmente a educar a los hijos, si realmente estos dos partidos levantaran la bandera, posiblemente tendrían mi voto. Vox, desde luego, te puedo decir que no sí. Partido, de hecho, lo presentamos en esta misma sala. Yo supongo que muchos de los que estamos aquí y muchos de los que nos están viendo ahora han visto la serie Isabel, la serie de televisión, esta de Isabel la Católica. Ha habido historiadores muy serios y muy solventes que dicen que está muy ajustado a la realidad de lo que pasaba entonces en la vida de Isabel la Católica. Y ahí ya se ve que los problemas de Castilla con Aragón eran algo recurrente y permanente y que les daba muchos dolores de cabeza a los reyes católicos, y que tenían broncas entre sí también por cuestiones de intereses contrapuestos, etcétera. En el reino de Aragón, en la corona de Aragón, lo de los catalanes era como un grano en el trasero que tenía el rey de Aragón,
el rey Juan de Aragón, el padre de Fernando el Católico. Claro, cuando luego esto adquiere caracteres patológicos, no de patología personal, sino de patología social, sino de patología social con el romanticismo del siglo XIX, que no se atreve, que descubre que la lengua es la gran herramienta porque no es presentable volver a los usos medievales, de anteriores al descubrimiento de América. Eso no tenía venta imaginable. Pero yo me acuerdo, cuando vine a vivir a Madrid, allá por la antigüedad, me casé con madrileña, hija de madrileños, nieta de 4 abuelos madrileños y bisnieta de 6 de sus 8 bisabuelos nacidos en Madrid. O sea que gata, de raza. Pues a mí me decía, cuando esto no era un problema, íbamos con nuestros hijos a Barcelona a pasar las Navidades, me los llevaba a ver los pastorets y tal, y ella me decía, es que es verdad que los catalanes sois otra cosa, y lo decía con cierta admiración, y no en el sentido en el que ahora se entendería eso. He hecho diferenciar. Sí, era otra cosa, indefinible, otra cosa, y esto a mí me gustaba oírlo porque yo tampoco lo sabía definir, ni a mi mujer ni a nadie le ofrecía la más mínima duda de que era tan español como un tío del Valle del Jerte, igual de español, ni más ni menos, lo mismo. Bueno, la lengua distinta, normalizada a principios del siglo XX por un señor bastante más serio y más importante que lo que sus detractores han querido presentar, que era el señor Fabra, don Pompeu Fabra, y que gracias a esa normalización hizo de Nebrija, pero 4 siglos y medio después, el señor Fabra, normalizando y creando la gramática catalana, porque si no se iba a perder, como se iban a perder las 7 hablas vascuences, ininteligibles entre sí, por cierto. Pero la lengua, los nacionalistas vascos y catalanes la han convertido en una herramienta ideológica, y eso es, desde el punto de vista cultural, un puro crimen, porque va directamente, frontalmente contra la convivencia. Cuando esto no estaba, antes de la Constitución, con Franco vivo y después de Franco, la relación entre los catalanes y el resto de españoles era una relación que no ofrecía ningún problema lingüístico. Y los catalanes, en mi casa, nos hablábamos en catalán o en castellano según quien estuviera delante. Y no pasaba nada. Y no sabíamos en qué lengua, si luego nos hubieran preguntado ¿en qué lengua hablabais? ¿Eso en qué se lo dijiste? ¿En catalán o en castellano? No lo sé. Y no pasaba nada. Y desde que se ha ideologizado, esto se ha cometido culturalmente un crimen. Claro. Y esto probablemente esta apropiación ilegítima, esta apropiación indebida, que diría uno del foro, esta apropiación indebida es de las más graves que han hecho, porque eso de identificarse con Cataluña, es decir, el señor Mas tiene una ocurrencia y Cataluña ha tenido una ocurrencia. No, hombre, no, ha sido el señor Mas que el que ha tenido una ocurrencia. Eso de que se identifiquen con Cataluña soy yo, pues no. Pero el catalán es la lengua de los separatistas, mire usted, no. Esto es criminal, culturalmente criminal. Sí. Va a ser muy difícil retroceder esto, por las buenas. La utilización de la lengua como arma de destrucción de la convivencia. Que es lo que muy difícil. Lo que sí que me gustaría, es verdad que va a ser muy complicado, es verdad que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo, pero yo apelo a la responsabilidad política también y a que el fuego no se apaga con más fuego. ¿Vale? Es importante poner un poquito de coherencia, sensatez y calma, y no porque ellos lo hagan mal, nosotros lo vamos a hacer peor y vamos a reprimir. No, coherencia, sensatez, unión, crear un sentimiento, ganas de sentirse español. Eso es importantísimo. Estos son los que tienen. Sí, los que yo también apelaría. No, pero desde la sociedad civil. Me gusta, creo que es muy importante para que uno se sienta
unido a un proyecto de Estado para que uno se sienta español. No podemos ponerle más fuego al fuego ya. Eso no se puede hacer. Estoy totalmente de acuerdo en la búsqueda de la concordia, porque si te basas en la anécdota, Fernando, de que quizás Durán y Lleida ha hablado mal de los andaluces, también podremos encontrar seguramente muchas otras anécdotas de políticos que se les calienta la boca hablando mal de los catalanes, pero para mí ni una cosa ni a la otra son representativas de la mayoría, del sentir mayoritario de la ciudadanía. Claro que no, y yo he dicho eso, digo de los nacionalistas catalanes. Heribert Barrera, si quieres hablamos de Heribert Barrera también. No, pero sí, también bueno, supongo que tampoco ahora entra el caso, pero es verdad que el doctor Rubén, o sea, había un momento en Europa que las tesis eugenésicas imperaban, no solo en Cataluña, en el País Vasco, sino también en Suecia con la socialdemocracia o en Alemania. Lo que quiero decir es que esto supongo que se ha superado ya y que no lo sé. O sea, se puede criticar al nacionalismo, yo creo que el nacionalismo no es bueno en ningún caso, pero supongo que también intentando entender, detectar el problema para encontrar soluciones, que es quizás lo que estamos buscando desde la sociedad civil catalana, y no solo estigmatizándolo, sino intentando entablar puentes que puedan superar esta situación. Y esto también se requiere de escuchar la otra parte. Sí. No solo los nacionalistas. Fernando, lo del racismo no te tendría que preocupar gran cosa, don Ramón, les tengo que interrumpir y tengo que pedirte, Laura, un favor. Uy. ¿Tú podrías contarnos, tú dices que vienes de un pueblo, que naciste en un pueblo, no en una ciudad, no en Barcelona, en otra ciudad? ¿Tú podrías contarnos cómo es la experiencia de una persona de un pueblo de Cataluña que no comparte la idea de la secesión, que no es nacionalista? ¿Cómo percibe la presión, el ambiente? Hombre, en los últimos tiempos, quien diga que no se nota, yo creo que está mintiendo, y con esto no quiero poner el grito en el cielo ni decir que las familias no se hablan, pero evidentemente es una cosa que pesa si no opinas como la mayoría, porque simplemente al salir en la calle y ver que tu pueblo, por ejemplo, antes del 9 de noviembre estaba todo de amarillo porque la Asamblea Nacional Catalana había utilizado los árboles y los edificios para pintar de color amarillo todo el pueblo, pues quieras o no, aunque sea implícitamente, pues tiene un efecto en ti. Y bueno, y sí, no es algo que también es difícil también a nivel emotivo, porque hay muchas personas a las que quieres o a las que admiras, ¿no? Profesoras en el instituto que también son nacionalistas y que tú eres una buena estudiante aplicada, y también escuchas a estas personas porque para ti son gente importante, gente que admiras y que también te transmite pues quizás una idea hegemónica, digamos, en la escuela y en la élite cultural y política de Cataluña, pero que no es... Que sea la élite no significa que la mayoría de gente pense así, ¿no? Pero es verdad que en el aire se respira quizás esta posición y no digamos, los que decidimos, como has dicho tú, los que disentimos de ella, ¿no? Mi experiencia sería esta, que... Bueno, que claro que afecta, todo lo social afecta porque somos seres sociales, ¿no? Sí. Yo te deseo mucha suerte, Laura, a ti, a Sociedad Civil Catalana, a todas las asociaciones que están luchando por poner en valor lo que nos une y superar lo que algunos pretenden que nos separe. Creo que no es la primera vez que digo que patata en España, en cada región de España, se dice de una manera distinta. Pero al final todos, en todas las regiones, lo que hacemos es una tortilla de patata. Y eso es lo que nos une. Y no nos separa el que digamos patata de una manera distinta, en vasco, en gallego, en catalán, en castellano. Mucha suerte a Sociedad Civil Catalana, a todas las asociaciones que están luchando por la unidad, por recuperar el afecto entre los ciudadanos. Muchas gracias a los partidos que nos han acompañado. Ojalá ustedes lleguen muy lejos por la cuenta que nos trae todos los demás. No nos queda tiempo, Sergio. Perdóname, te prometo que te invitamos el próximo día. Muchas gracias, Alex y Ramón, por la sensatez que habéis intentado poner en un tema tan difícil, tan complicado, y encima cuando uno es catalán. Somos catalanes, somos españoles, y pese a lo que les disguste a algunos, vamos a seguir siendo catalanes y españoles. Esto va a seguir siendo Hazte Oír, pese a lo que les guste a algunos, y nos volveremos a ver muy próximamente. Muchas gracias. Buenas noches.
siento, pero estábamos fuera de tiempo. En Extremadura, los homosexuales están a punto de tener derechos que el resto de los ciudadanos no tendrán, simplemente por su orientación sexual. La nueva ley de género que José Antonio Monago quiere aprobar atenta contra la igualdad de los ciudadanos. Crea un modelo de justicia a medida del lobby gay que además se pagará con dinero público. Firma nuestra alerta, exige al presidente de Extremadura que retire este proyecto de ley de apartheid sexual. Estás a tiempo de frenarlo. Di no a la discriminación por razones sexuales.